Bueno, les decía que en estos últimos días, este feriado largo particularmente, hemos estado atentos todos, creo que, a la situación de Jujuy, que la hemos vivido particularmente a través de la televisión, con imágenes dolorosas, tristes, sin lugar a dudas. Y si bien parecería que se ha aplacado un poco la violencia, el conflicto no, el conflicto sigue latente, los reclamos siguen latentes, y esto parece que lleva cada vez más, digamos, al territorio político todo esto que está ocurriendo, porque ha escalado un poco la confrontación política desde distintos sectores. Pero queríamos conocer un poco, primero, cómo se ha vivido este día de ayer, particularmente tenso y violento, y ver qué está pasando hoy. Por eso hemos invitado, y le vamos a agradecer que haya aceptado charlar con nosotros en el día de hoy, a Mariana Lucero, que es una periodista salteña, pero que está trabajando en el Canal 4, Todo Jujuy. Así que para que nos relate un poco cómo se ha vivido y cuál es la situación en este momento. Mariana, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Silvio? No, por favor, gracias a ustedes, buenas noches para vos y para toda tu audiencia. Bueno, contanos, Mariana, cómo se ha vivido este día de ayer tan tenso y que por momentos, bueno, parecía, digamos, que iba a llegar a niveles peores de lo que finalmente fue. India, si vos me permitís, yo me voy a despegar un poquitito de ser la periodista de Canal 4 para hablarte como la periodista salteña y contarte cómo lo viví desde mi lugar. Me tocó hacer guardia durante todo el fin de semana, entonces pude ver el paso a paso de ese conflicto. Estuve de hecho en las conferencias de prensa, estuve de hecho en la legislatura al momento de la firma y la jura de la reforma constitucional de la provincia de Jujuy. Y bueno, fueron momentos muy tensos, ¿no? Porque uno a estos hechos de violencia suele asociarlos directamente con las provincias centrales de la República Argentina y cree que uno, al ser del norte, está exento de vivir estas situaciones. Fue muy denso, fue muy complicado, te puedo decir de que vengo viendo los cortes constantes de rutas en la provincia de Jujuy, tanto los llevados adelante por el personal docente, como por las comunidades originarias, ¿no? Que de alguna manera se mostraban también en contra del artículo 50 que incluía la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy. Y te puedo decir que la gran mayoría de personas que hicieron destrozos y que realmente provocaron los disturbios y la violencia excesiva ayer en la provincia de Jujuy, por lo menos los que yo he podido ver, estando en el lugar, muy difícilmente en su gran mayoría eran jujeños, ¿no? Entonces eso es lo que por un primer momento llamó muchísimo la atención, por lo menos a mí en lo personal. Se notaba muchísimo la presencia de personas que no eran de la provincia, que escuchabas inclusive en los grupos organizados, en las tonadas, en el hablar de cada uno, cuando veías los grupos organizados para, no sé, poner una bomba molotov casera dentro de un vehículo, o para voltear los autos de particulares que estaban alrededor de la legislatura, o cuando ingresaban a los locales comerciales de alrededor de la legislatura para provocar destrozos y realizar robos. Eso fue lo más impactante, ¿no? Porque uno está acostumbrado a los cortes de ruta y a que la gente se paralice cuando está en desacuerdo con algo, pero no a ver la calidad y la cantidad de personas que habían en la jornada de ayer alrededor de la legislatura de Jujuy. Bueno, esto fue uno de los temas, Mariana, de discusión, particularmente en el día de hoy, una vez que bajó un poco la tensión de la violencia, y que el gobierno de Jujuy empezó a emitir mensajes diciendo: acá hay mucha gente infiltrada, aquí ha llegado gente de distintos lugares, de otros lugares, no hay muchos jujeños en estos disturbios. A vos que te tocó ser protagonista de todo esto, lo estás confirmando. Mira, yo obviamente me quiero despegar del lugar de periodista de tal o cual medio, para tampoco ponerme de un lado ni del otro y hablar desde mi experiencia y desde lo empírico. Yo te puedo decir que en lo personal he visto en primera persona gente que se notaba mucho y la escuchabas, y la organización y un montón de situaciones distintas. Te dabas cuenta que no era de la provincia de Jujuy, ¿no? Que no eran pueblos originarios, que no eran docentes. Había de hecho en algún momento tuve que entrar a la legislatura porque era muchísimo
muchísima la violencia en la calle, y para resguardarnos y resguardar nuestros equipos entramos a la legislatura y de un lugar alto podíamos ver cómo el personal docente, los docentes que se convocaron para hacer un banderazo, empezaban a juntarse entre ellos y a correrse del conflicto, resguardando también su vida, ¿no? Entonces podías notar claramente quiénes eran las personas que, por un lado, estaban con los docentes organizados, por otro lado, quiénes eran las personas que formaban parte de las comunidades originarias, y por otro lado, quiénes eran los infiltrados. Había muchos infiltrados, eso yo lo puedo confirmar porque lo he visto con mis propios ojos y lo he vivido con muchísimo miedo, y te dabas cuenta en la organización grupal, en la organización de la violencia y en la tonada inclusive al momento de hablar, ¿no? Inclusive muchos de ellos han tenido pecheras demostrando que pertenecían a tal o cual lugar, entonces es muy difícil negar esa realidad, de que el pueblo se levantó y que dijo no y que también se quejó, eso es real, sí, pero había muchísima gente que no era de la provincia de Jujuy. Ahora, Mariana, vos sabés que en medio de todo esto empiezan a confundirse cosas, porque entre el reclamo de quienes no están de acuerdo con la reforma de la Constitución, o por lo menos de algunos artículos, el reclamo de los docentes, la pregunta que te quería hacer era esto: ¿en qué estado está el conflicto del reclamo salarial docente en medio de todo esto? Y si esto se ha reducido simplemente a sectores que se oponen a la reforma de la Constitución. Por un lado están los sectores que se oponen a la reforma de la Constitución, porque hay dos puntos que fueron los más polémicos: el artículo 32, que hace referencia a la regulación de las protestas, y por otro lado está el artículo 50, que hace referencia a la ampliación de derechos que tendrían los pueblos originarios. Yo te digo la ampliación de derechos porque cuando se hizo el día sábado a la mañana, cuando se hizo pública la aprobación de esta modificación del artículo 50, he leído los 7 puntos y claramente se notaba una ampliación de derechos que evidentemente el sector de los pueblos originarios no entendió, por lo cual el gobernador tuvo que dar marcha atrás como presidente de los constituyentes y decir, bueno, si el pueblo no está de acuerdo, si no tenemos el consenso del pueblo, vamos a volver a el artículo 50 de la Constitución del año 1986. Se dio marcha atrás con esto. En cuanto al artículo 32, que hace referencia justamente a la regulación de las protestas, es muy parecido a lo que se propuso aquí en Salta. Estamos sujetos al orden internacional de cómo debería llevarse adelante un reclamo, una manifestación, y con la prohibición correspondiente de los cortes, ¿no? La interrupción de la libre circulación. También se dio marcha atrás justamente abogando que se necesitaba y se buscaba de esa manera el consenso social. Entonces, los dos artículos más polémicos fueron los que retrocedieron y aún así se notó una desconformidad importante de la sociedad. El resto de los artículos, el resto de las modificaciones de la Constitución ha recibido un apoyo interesante porque tiene que ver una con el cuidado del medio ambiente en un montón de situaciones y en actividades y en medidas que aportará el gobierno para el cuidado del medio ambiente. La otra está referida justamente a la penalización del maltrato animal. Entonces, las modificaciones, el resto de las modificaciones que se llevaron adelante fueron aplicaciones a la que la sociedad no se ha negado para nada, ha estado bastante conforme. Pero bueno, son estos dos artículos principalmente lo que provocaron el disturbio, lo que provocaron el enojo de la sociedad y bueno, lo que pudimos ver ayer, ¿no? Con respecto al reclamo docente, hay un sector docente que son los minoritarios, pero es un sector importante, hay que decirlo, que no está de acuerdo con el arreglo salarial y por supuesto sale a las calles a manifestarse con respecto a eso. La realidad no es muy distinta a la de Salta. La crisis que se puede ver es una crisis gremial y sindical, los docentes que no se sienten representados por los gremialistas, no se sienten representados por los sindicalistas y por supuesto buscan un aumento más significativo por parte del gobierno de la provincia. Lo anunció en su momento el gobernador Gerardo Morales, instando a los docentes a que vuelvan a las aulas, que no había más dinero, que esa era la única propuesta y la última propuesta que se podía hacer, momento en el que muchos docentes volvieron a las aulas y bueno, los que quedan son los que están organizados y van a realizar nuevamente una marcha con antorchas y un banderazo en la noche de hoy.
Mariana, ¿está medido, o por lo menos hay datos oficiales y gremiales, obviamente, de cuánta adhesión tiene el paro, o por lo menos de qué cantidad de docentes o qué porcentaje de docentes no han vuelto a las aulas? No, no está medido, Indio. No tenemos esa información, honestamente. El Ministerio de Educación de Jujuy no aportó esa información. Yo te puedo decir por ahí lo que puedo percibir al momento de realizar el informativo, y sí te puedo decir de que la gran mayoría volvió a las aulas, pero no son todos, y no porque sean minorías dejan de importar, claramente, no quiero que se me entienda mal, pero es una cantidad importante de docentes, por más de que sean la minoría, es una cantidad importante la de los docentes que están reclamando y que no están de acuerdo con el aumento salarial. Bien, ahora, Mariana, para ir redondeando esto, porque hay cosas que llaman la atención, ¿qué porcentaje de la gente votó a favor de la Constitución, digamos, o de quienes proponían la reforma de esta Constitución? Porque, por lo que sabemos, el sector que responde a Gerardo Morales, al gobernador, fue el mayoritariamente votado, pero el Partido Justicialista creo que fue la segunda fuerza que participó de esto, y esto es lo que llama la atención de cuánta gente, digamos, que ha votado a favor de la Constitución se puede estar manifestando ahora en contra. Del Partido Justicialista que votaron a favor de la reforma de la Constitución son 3 de 3, Indio. El Partido Justicialista votó a favor de la reforma de la Constitución. De hecho, los convencionales, una de las convencionales constituyentes del Partido Justicialista, que es Gabriela Burgos, es la que acompañó al gobernador de la provincia a dar la conferencia de prensa en la que anunciaban justamente que se daba marcha atrás o se aprobaba tal o cual artículo, cuando estamos hablando del artículo 50 y 32, que primero se aprobó y luego se dio marcha atrás con esa decisión. El Partido Justicialista ha estado de acuerdo con la reforma de la Constitución. Lo que se nota muchísimo es que no se termina de entender la sociedad, no termina de entender cuáles son los beneficios que pueden obtener con estas reformas, ¿no? Esta es la impresión que yo tengo, y esto es una opinión muy, muy personal. No lo termina de entender porque en los puntos, por ejemplo, ¿no?, del artículo 50, hacen referencia, por un lado, a que nadie puede expropiar las tierras que son propias de los pueblos originarios, a que hay que respetar su identidad, hay que respetar su origen, hay que respetar su espiritualidad. Hace referencia también a una ayuda del gobierno de la provincia en que ellos puedan mantener y conseguir inclusive más tierras que están en su propiedad y el resguardo de sus recursos naturales. Entonces, uno no termina de entender por qué se mostraron de acuerdo, y cuando conversamos con ellos, con algunos de los pueblos originarios, nos damos cuenta de que ellos no entienden específicamente cuál sería el beneficio. Claro, entonces, ante la seguridad, se muestran en contra. Pero bueno, es un trabajo en conjunto y me parece que si hay un sector de la sociedad que no lo entiende, toda la sociedad tenemos que hacernos cargo de eso y empujar para el mismo lado, ¿no? ¿Entendés que hay un error, para decirle, un error comunicacional o falta de comunicación correcta por parte del gobierno de Jujuy? Yo entiendo de que hay una falta de comunicación porque, por un lado, el gobierno de Jujuy lo ha dicho en reiteradas oportunidades de qué se trataba esta modificación, lo ha publicado de hecho información referida a los derechos de los pueblos originarios que también están en la Constitución Nacional para hacer la comparación y para que ellos tengan cierta seguridad, pero me animo a decir, Indio, de que hay información infiltrada y es una jugada política. La bajada de línea de información que se hace a los pueblos originarios es una bajada de línea para que el pueblo se levante. Hay información infiltrada y me parece que es una cuestión más política que social. Bien, Mariana, gracias por esta comunicación, el gusto de escucharte. Muchísimas gracias, posiblemente estemos nuevamente en contacto, así que esperemos que esto vaya decantando y que el nivel de conflictividad vaya bajando y que prime el diálogo fundamentalmente. Gracias nuevamente. Que así sea, Indio. Un abrazo grande y buenas noches para tu audiencia. Lo mismo para vos, muchas gracias. Bueno, no tenemos tiempo para más nada que despedirnos, así que gracias por acompañarnos. Nos vamos a reencontrar nosotros el próximo domingo a las 8 de la noche en esta casa en Somos Salta Jujuy. Muchas gracias.
Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Cadena 365 Televisión. Estamos en este miércoles tan particular, de una semana especialmente corta, por lo menos en los días hábiles, así que bienvenidos a todos porque hoy tenemos que ocuparnos de algunos temas que nos han mantenido ocupados, tensos, preocupados durante todo este fin de semana largo. Indudablemente que me estoy refiriendo y particularmente al tema de Jujuy, de esta crisis, de esta tensión que se ha vivido durante varios días. Las consecuencias y repercusiones que tiene para Salta, esto las vamos a analizar en el programa de hoy. Claro que también vamos a estar analizando un poco y escuchando algunas voces de cómo se ha vivido aquello en esta ciudad de San Salvador de Jujuy particularmente, aunque digamos que la tensión se vive en distintos lugares, particularmente en las rutas nacionales, que en algunos casos todavía se siguen cortando y que está, bueno, generando, digamos, toda una crisis que ha crecido y que ha escalado a niveles, creo que no pensado por absolutamente nadie. Bueno, nos ocupamos de esto. En Salta vamos a ver qué repercusiones ha tenido, pero también vamos a estar hablando de política, porque quedan muy pocas horas para la definición de las candidaturas o de las precandidaturas en cada uno de los sectores que van a competir en las PASO del próximo mes de agosto. Así que nos vamos a estar ocupando de este tema. Y le vamos a dedicar un espacio del programa de hoy a una de las temáticas que me parece a mí más preocupantes de estos últimos meses particularmente. Nos hemos ocupado en 3 o 4 oportunidades de este tema porque veíamos que esta situación iba a terminar agravándose como los números lo están mostrando hoy, y me refiero al tema de los alquileres. Esto ha llegado a un punto que algunos lo llaman límite. ¿Por qué? Porque los alquileres, los aumentos que se han tenido que aplicar en junio, fruto de aquella penosa ley de alquileres que se aprobó oportunamente, han tenido incrementos brutales, que son frutos de la inflación, pura y exclusivamente, porque no nos olvidemos que ahora los aumentos, tal cual lo establece y lo manda la ley, pueden ser anuales, únicamente. Entonces, quienes han alquilado de un lado y del otro, propietarios e inquilinos, hace un año los propietarios siguen cobrando lo mismo, a pesar de una inflación de más del 100%, y los inquilinos seguían pagando lo mismo hasta ahora, que tiene que pagar un 100%, más de un 100%, en esta actualización que le corresponde. Esto que ha provocado, como hemos dicho ya en varias oportunidades en el programa, el caos. Esto es serias dificultades para propietarios e inquilinos. ¿En qué derivó esto? En que ha terminado la oferta, la demanda está creciendo, pero no hay que alquilar. La gente que tiene hoy departamentos o casas en alquileres prefieren volcarla a los alquileres temporarios del turismo para evitarse todo este papeleo y estas situaciones poco deseadas de las actualizaciones anuales y los contratos que se tienen que hacer cada 3 años, tal cual lo manda la ley. Esto ha generado un caos y una crisis. Nos vamos a ocupar en el programa de hoy. Así que todos, bienvenidos, buenas noches.